La mañana en la casa grande no comienza realmente con la luz del sol, sino con una sensación densa, casi invisible, que se filtra por cada rincón como un presentimiento difícil de nombrar, porque aunque todo parece seguir su curso habitual, en el fondo todos saben que algo ha cambiado desde la muerte de Brossard, y que ese cambio, silencioso pero irreversible, amenaza con desmoronar no solo el equilibrio de la familia, sino también el legado que durante años Damián ha defendido como si fuera una extensión de su propia vida. Damián permanece de pie junto a la ventana de su despacho, observando los terrenos de la fábrica con una mirada que ya no es la de un hombre seguro, sino la de alguien que empieza a sospechar que el tiempo ha dejado de jugar a su favor, porque en cada obrero que entra por la puerta principal, en cada movimiento de los carros de mercancía, percibe una fragilidad que antes no existía, como si toda la estructura dependiera ahora de decisiones que ya no puede controlar del todo. Al cabo de unos minutos, la puerta se abre sin demasiada ceremonia, y tanto Marta como Tasio entran en el despacho con ese aire contenido que precede a las conversaciones importantes, conscientes de que lo que está en juego no es una simple estrategia empresarial, sino el futuro mismo de Perfumerías de la Reina, una empresa que no solo representa un negocio, sino una identidad, una historia familiar que, de alguna manera, define quiénes son todos ellos. Marta toma la palabra con la serenidad de quien ha aprendido a ocultar sus emociones detrás de la lógica, defendiendo la idea de continuar con la venta tal como estaba prevista, insistiendo en que retroceder ahora podría significar perder al comprador y, con ello, cualquier posibilidad de estabilidad, mientras que Tasio, con una intensidad distinta, más visceral, plantea lo contrario, sugiriendo que quizá la muerte de Brossard abre una oportunidad para replantearlo todo y evitar entregar la empresa a manos externas. Damián escucha en silencio, pero ese silencio no es neutral, porque en su interior se libra una batalla compleja entre la prudencia y el orgullo, entre la necesidad de proteger lo que queda y el deseo de no ser recordado como el hombre que vendió el legado familiar, y en medio de ese conflicto, las palabras de Tasio empiezan a resonar con una fuerza inesperada, no tanto por su contenido, sino por lo que representan, una última posibilidad de mantener el control. Mientras tanto, Marta observa a su padre con atención, percibiendo ese leve cambio en su expresión, ese instante en el que duda, y comprende que está a punto de perder terreno, porque aunque su postura es la más racional, también es la que implica aceptar una derrota implícita, algo que Damián, en lo más profundo, nunca ha sabido asumir sin resistencia. Finalmente, el patriarca rompe su silencio con una decisión que, aunque formulada con aparente calma, altera el equilibrio de la habitación. Decide darle un voto de confianza a Tasio y esperar antes de cerrar la venta, una elección que no solo retrasa lo inevitable, sino que introduce un elemento de incertidumbre que nadie puede prever, y que Marta recibe con una mezcla de frustración y resignación, consciente de que ese gesto podría costarles mucho más de lo que están dispuestos a admitir. Por su parte, Tasio no celebra abiertamente la decisión, pero en su mirada se percibe un destello de alivio, aunque también una carga que pesa más que cualquier triunfo, porque sabe que, al influir en Damián de esa manera, ha asumido una responsabilidad que quizá no esté preparado para sostener, especialmente en un momento en el que su propio estado emocional dista mucho de ser estable. Mientras tanto, lejos de ese despacho cargado de tensión, la vida en la cantina sigue otro ritmo, más cotidiano en apariencia, pero no por ello menos significativo, ya que es allí donde Miguel, en un gesto poco habitual en él, decide enfrentarse a una verdad que llevaba tiempo evitando, reconociendo ante su hermana que lo que siente por Claudia ha dejado de ser una simple simpatía para convertirse en algo más profundo, algo que lo inquieta precisamente porque no sabe cómo manejarlo. Mabel, al escuchar la confesión, reacciona con una alegría espontánea que contrasta con las dudas de Miguel, animándolo a dar el paso, a no dejar que el miedo determine sus decisiones, pero él, lejos de sentirse liberado, parece aún más atrapado, porque en su interior existe una inseguridad persistente, una sospecha de que quizá Claudia no comparta esos sentimientos, y que exponerse podría significar perder incluso la cercanía que ya tienen. Al mismo tiempo, en la casa grande, Eduardo se enfrenta a una realidad distinta pero igualmente incómoda, cuando descubre los rumores que circulan sobre él y Begoña, rumores que, aunque no estén completamente definidos, tienen el poder de erosionar su reputación, porque en un entorno como la colonia, las habladurías no necesitan pruebas para convertirse en verdades asumidas, y esa presión social empieza a afectarle más de lo que está dispuesto a reconocer. En otra parte del escenario, en la casa de los Salazar,
El ambiente se vuelve tenso cuando Pablo comparte con Nieves las conclusiones a las que ha llegado tras su encuentro con Salva, conclusiones que no solo son negativas, sino que despiertan en él una desconfianza profunda, llevándolo a considerar que la presencia de Salva en la comida familiar podría ser un error, una amenaza para la armonía que intentan construir. Nieves, sin embargo, no está dispuesta a aceptar esa visión sin cuestionarla, porque para ella, invitar a Salva representa algo más que un gesto social, es una declaración de principios, una forma de defender su derecho a decidir sobre su propia vida, y esa diferencia de perspectivas termina desembocando en una discusión que, aunque no alcanza niveles extremos, deja al descubierto las grietas que existen en su relación. Miguel, que presencia parte de ese enfrentamiento, se convierte en testigo involuntario de cómo los conflictos familiares pueden surgir de las mismas emociones que él está empezando a experimentar, lo que añade una capa más de complejidad a su propio dilema, haciéndole cuestionar no solo sus sentimientos, sino también las consecuencias que podrían tener. Poco después, incapaz de mantenerse al margen, decide intervenir, acudiendo a la cantina para hablar con su hermana y alertarla del conflicto que se está gestando en casa, una decisión impulsiva que, sin embargo, desencadena una reacción inmediata, ya que ella no duda en regresar para enfrentarse directamente a sus padres, dejando claro que no está dispuesta a ceder en lo que considera una cuestión de dignidad personal. Lejos de allí, Andrés se convierte en un punto de apoyo para Begoña, acercándose a ella en un momento en el que las habladurías comienzan a pesar más de lo habitual, ofreciéndole un respaldo sincero que no necesita grandes palabras, porque en su forma de estar presente, de escuchar sin juzgar, transmite una comprensión que va más allá de lo evidente, reforzando un vínculo que, aunque complejo, sigue siendo uno de los pilares emocionales de ambos. Mientras tanto, en la fábrica, las tensiones adoptan una forma diferente cuando don Agustín increpa a Paula por su trabajo en la perfumera, reflejando esa lucha constante entre las expectativas tradicionales y los cambios sociales que empiezan a abrirse paso, y poco después, Tasio intenta reparar su relación con ella, disculpándose por su actitud anterior, pero su intento se encuentra con una respuesta fría, casi cortante, porque Paula no está dispuesta a olvidar fácilmente lo que considera un patrón repetido en su comportamiento. Ese rechazo, lejos de ser un simple incidente, afecta a Tasio más de lo que aparenta, porque se suma a la presión que ya carga sobre sus hombros, reforzando la sensación de que, por mucho que intente avanzar, siempre hay algo que lo devuelve al mismo punto, a esa imagen de sí mismo que no logra superar. Más tarde, en la cantina, Salva comparte con Andrés sus preocupaciones sobre Tasio, describiendo un estado anímico que dista mucho de la estabilidad, y esa conversación deja una huella en Andrés, quien, consciente de la importancia de mantener un equilibrio dentro de la familia, decide trasladar esa inquietud a Marta, en un intento de que ella pueda ver a su hermano desde una perspectiva más comprensiva. Marta, sin embargo, no reacciona de inmediato como él espera, porque su relación con Tasio está marcada por tensiones acumuladas, por diferencias que no se resuelven fácilmente, pero aún así, tras un momento de reflexión, accede a intentar cambiar su actitud, no por convicción plena, sino por la conciencia de que, en un momento como ese, la unidad puede ser la única forma de resistir. En paralelo, otros pequeños gestos van tejiendo el entramado emocional del episodio, como la visita de Manuela al dispensario, donde Miguel aprovecha para buscar consejos sobre cómo acercarse a Claudia, mostrando una faceta más vulnerable que contrasta con su habitual reserva, o la conversación entre Fina y Digna, en la que el sentimiento de culpa emerge con fuerza, evidenciando que las decisiones del pasado siguen teniendo un impacto profundo en el presente. Finalmente, cuando el día parece acercarse a su cierre, la tensión acumulada encuentra un punto de convergencia en la reunión entre Damián, Tasio y Félix Cifuentes, un encuentro que comienza con la esperanza de encontrar claridad, pero que rápidamente se transforma en una confirmación devastadora, porque Félix les comunica que Hugo Brossard no solo mantiene sus planes, sino que está decidido a trasladar la producción a Marruecos. Esa noticia cae como un golpe seco, dejando a Damián en un estado de silencio absoluto, porque en ese instante comprende que la decisión de esperar, de confiar en una posibilidad incierta, podría haber sido el error que confirme su peor pesadilla. Perderlo todo no por falta de lucha, sino por haber elegido creer en el momento equivocado. El impacto de la noticia que Félix Cifuentes deja caer en el despacho no se disipa con rapidez, sino que permanece suspendido en el aire como una amenaza silenciosa que ninguno de los presentes se atreve a nombrar en voz alta,
porque todos entienden, aunque no lo digan, que la decisión de Hugo Brossard de trasladar la producción a Marruecos no es simplemente una estrategia empresarial, sino una sentencia que podría vaciar de sentido todo aquello por lo que han luchado durante años. Damián, que hasta hace apenas unas horas creía haber recuperado cierto margen de maniobra al decidir esperar, siente ahora como esa ilusión se desmorona con una crudeza inesperada, como si el tiempo le hubiera tendido una trampa, porque en lugar de ganar control, lo que ha hecho es quedarse sin opciones, atrapado entre una venta que ya no controla y una alternativa que se desvanece ante sus ojos. Tasio, por su parte, permanece en silencio tras escuchar la noticia, pero ese silencio está cargado de una tensión interna que lo consume, porque comprende que su consejo, aquello que ofreció con la convicción de estar haciendo lo correcto, podría haber precipitado justo aquello que quería evitar, y esa posibilidad lo golpea con una fuerza que no sabe cómo gestionar, obligándolo a enfrentarse no solo a las consecuencias externas, sino también a su propia responsabilidad. Mientras tanto, Félix continúa explicando los detalles con un tono profesional que contrasta con la gravedad de la situación, describiendo cómo Hugo Brossard, heredero del Imperio francés, no solo pretende continuar con los planes iniciales, sino que además está decidido a acelerar el proceso, lo que implica que cualquier margen de negociación se reducirá drásticamente en los próximos días, dejando a Perfumerías de la Reina en una posición extremadamente vulnerable. Marta escucha cada palabra con una mezcla de frustración y confirmación, porque en el fondo, esta noticia valida sus temores, esa intuición que le decía que retrasar la venta no era una jugada estratégica, sino un riesgo innecesario, y aunque no lo expresa de forma directa, su mirada hacia Damián deja entrever un reproche silencioso, no tanto por la decisión en sí, sino por haber ignorado una advertencia que ahora se vuelve evidente. Al salir de la reunión, el peso de lo ocurrido se extiende como una sombra sobre la casa grande, infiltrándose en cada conversación, en cada gesto, porque aunque la noticia aún no ha sido comunicada abiertamente, hay algo en la actitud de Damián, en su forma de caminar, en su manera de evitar miradas, que delata que algo no va bien, generando una inquietud colectiva que nadie logra definir con claridad. Por su parte, Andrés, que observa estos cambios desde una posición más distante pero no por ello menos implicada, percibe que la tensión dentro de la familia está alcanzando un punto crítico, y decide acercarse a Marta con la intención de comprender mejor lo que está ocurriendo, no solo desde el punto de vista empresarial, sino también emocional, consciente de que las decisiones que se tomen ahora tendrán un impacto duradero en todos ellos. Marta, inicialmente reacia a compartir sus preocupaciones, termina cediendo ante la insistencia de su hermano, explicándole no solo la gravedad de la situación con Brossard, sino también el papel que Tasio ha tenido en la decisión de su padre, algo que Andrés recibe con una mezcla de sorpresa y preocupación, porque aunque entiende las buenas intenciones de Tasio, también sabe que su estado emocional no es el más adecuado para influir en decisiones de tal magnitud. Ese mismo pensamiento lo lleva a reflexionar sobre la necesidad de tender puentes en lugar de profundizar divisiones, y aunque no es una tarea fácil, decide intentar mediar entre Marta y Tasio, convencido de que, en un momento como ese, la falta de unidad podría ser aún más destructiva que cualquier amenaza externa. Mientras tanto, en la cantina, el ambiente adquiere un matiz distinto cuando la conversación sobre el amor de Miguel por Claudia comienza a expandirse más allá de la confidencia inicial, convirtiéndose en un tema que, aunque tratado con cierta ligereza por algunos, tiene un peso significativo para él, porque cada comentario, cada broma, le recuerda que sus sentimientos han dejado de ser un asunto privado para convertirse en algo expuesto. Miguel intenta restar importancia a la situación, pero en su interior se intensifica la sensación de vulnerabilidad, especialmente cuando empieza a considerar la posibilidad de dar el paso que su hermana le ha sugerido, pedirle una cita a Claudia, una idea que, aunque sencilla en apariencia, se convierte en un desafío emocional que lo enfrenta a sus propios miedos y a la incertidumbre de una posible respuesta negativa. Claudia, ajena en un primer momento a la magnitud de estos sentimientos, continúa con su rutina, pero hay en su comportamiento pequeños indicios de que algo ha cambiado, quizá una mayor atención hacia Miguel, quizá una sensibilidad distinta en sus interacciones, señales que podrían interpretarse de múltiples maneras y que solo aumentan la confusión de él. Al mismo tiempo, en la casa de los Salazar, el conflicto entre Nieves y Pablo no se resuelve con la discusión inicial, sino que se prolonga en una tensión latente que se manifiesta en silencios incómodos y en gestos contenidos, porque aunque ambos intentan mantener una apariencia de normalidad,
la diferencia de perspectivas respecto a Salva sigue siendo un punto de fricción que amenaza con romper el equilibrio familiar. Cuando la hija irrumpe en medio de ese ambiente cargado, defendiendo con firmeza su relación y dejando claro que no aceptará imposiciones, la situación alcanza un punto en el que ya no es posible evitar el enfrentamiento, obligando a Pablo y a Nieves a confrontar no solo sus opiniones sobre Salva, sino también sus propios límites como padres, algo que ninguno de los dos parece tener completamente claro. Lejos de allí, Eduardo continúa lidiando con los rumores que lo vinculan con Begoña, y aunque intenta mostrarse indiferente, hay momentos en los que la presión se vuelve insoportable, especialmente cuando percibe miradas o comentarios que sugieren que su reputación está siendo cuestionada, algo que, en una comunidad tan cerrada, puede tener consecuencias reales más allá de lo social. Begoña, por su parte, siente el peso de esas habladurías de una manera diferente, no tanto por lo que dicen de ella, sino por lo que implican en términos de confianza y de percepción, porque sabe que, aunque no haya fundamento, las palabras tienen el poder de alterar relaciones, de sembrar dudas, y en un entorno donde ya existen tensiones previas, ese tipo de rumores pueden actuar como catalizadores de conflictos mayores. En ese contexto, el apoyo de Andrés adquiere un valor especial, no solo por lo que dice, sino por la forma en que lo hace, con una cercanía que no invade, con una comprensión que no exige explicaciones, y aunque ninguno de los dos verbaliza completamente lo que siente, hay una conexión implícita que les permite sostenerse mutuamente en medio de la incertidumbre. Mientras tanto, en la fábrica, la relación entre Tasio y Paula continúa deteriorándose, porque aunque él ha intentado disculparse, ella no está dispuesta a aceptar fácilmente sus palabras, percibiendo en su comportamiento un patrón que va más allá de un simple error puntual, y esa desconfianza se convierte en una barrera difícil de superar, especialmente en un entorno donde las emociones personales se entrelazan constantemente con las dinámicas laborales. Tasio, cada vez más consciente de cómo sus acciones afectan a quienes lo rodean, empieza a sentirse atrapado en una espiral de culpa que no logra romper, porque cada intento de hacer lo correcto parece generar nuevas consecuencias negativas, reforzando la idea de que, quizá, no está preparado para asumir el papel que, de manera casi accidental, ha empezado a ocupar dentro de la estructura de la empresa. Esa sensación se intensifica cuando, en la cantina, escucha a Salva expresar sus preocupaciones sobre él, no con malicia, sino con una sinceridad que resulta aún más difícil de aceptar, porque le obliga a verse desde fuera, a reconocer aspectos de sí mismo que preferiría ignorar, y ese ejercicio de introspección, aunque necesario, se convierte en una carga adicional en un momento en el que ya se siente al límite. Más tarde, cuando Andrés transmite esa inquietud a Marta, la reacción de ella, aunque inicialmente fría, comienza a transformarse lentamente, porque aunque le cuesta admitirlo, hay en las palabras de su hermano un recordatorio de que, detrás de las decisiones cuestionables de Tasio, existe una persona que también está lidiando con sus propios demonios, y esa comprensión, aunque no borra los conflictos, abre la puerta a una posible reconciliación. En paralelo, las pequeñas historias que se desarrollan en otros rincones de la colonia siguen aportando matices al conjunto, como la conversación entre Fina y Digna, donde el sentimiento de culpa se entrelaza con la necesidad de seguir adelante, o la visita de Manuela al dispensario, que, más allá de sus achaques, se convierte en una oportunidad para que Miguel explore sus dudas desde una perspectiva más práctica, buscando en la experiencia ajena una guía que no encuentra en sí mismo. Sin embargo, por encima de todas estas tramas, la sombra de la decisión de Brossard continúa creciendo, porque aunque aún no se ha comunicado de forma oficial, sus implicaciones empiezan a filtrarse, generando una inquietud que se extiende más allá de la familia de la reina, alcanzando a los trabajadores, a los proveedores, a todos aquellos cuya vida depende, de una forma u otra, del funcionamiento de la fábrica. Y es en ese contexto de incertidumbre generalizada donde la decisión de Damián de confiar en Tasio adquiere una dimensión aún más compleja, porque ya no se trata solo de una elección estratégica, sino de un acto que podría definir el destino de muchas personas, un acto que, en retrospectiva, empieza a parecer cada vez más cercano a esa peor pesadilla que, aunque aún no se ha materializado por completo, ya ha comenzado a tomar forma. El eco de la decisión de Hugo Brossard no tarda en extenderse más allá de los muros de la Casa Grande, filtrándose poco a poco en la colonia como una sombra que avanza sin hacer ruido, pero que todos sienten acercarse, porque en un lugar donde la fábrica no es solo un empleo sino el eje de la vida cotidiana,
cualquier amenaza contra ella adquiere una dimensión casi existencial, como si se tratara de una grieta en el suelo que podría tragarse todo lo que conocen. Damián, encerrado nuevamente en su despacho, intenta reconstruir mentalmente cada paso que lo llevó hasta ese punto, pero lo hace desde una lucidez dolorosa, porque por primera vez en mucho tiempo deja de justificarse y empieza a asumir que sus decisiones no han sido únicamente fruto de las circunstancias, sino también de un miedo profundo a perder el control, un miedo que lo ha llevado, paradójicamente, a perderlo de la manera más definitiva. Mientras tanto, Marta recorre los pasillos de la fábrica con una determinación que contrasta con la incertidumbre general, como si necesitara anclarse en la actividad diaria para no dejarse arrastrar por la ansiedad, observando a los trabajadores con una atención renovada, consciente de que cada uno de ellos representa una historia, una familia, una responsabilidad que ahora pesa sobre sus hombros con más intensidad que nunca. Al mismo tiempo, en la cantina, las conversaciones empiezan a cambiar de tono, porque lo que antes eran comentarios dispersos sobre posibles cambios en la empresa se convierte en un murmullo constante, una preocupación compartida que se alimenta de rumores y de la falta de información oficial, generando un clima de inquietud que ni siquiera las bromas habituales logran disipar del todo. Gaspar, que ha vivido suficientes situaciones difíciles como para reconocer los signos de una crisis, intenta mantener la calma entre sus compañeros, recordándoles que aún no hay nada confirmado, pero incluso él percibe que sus palabras tienen menos peso que antes, porque la confianza en la dirección de la empresa se ha visto erosionada por decisiones que no todos comprenden ni comparten. Por su parte, Tasio se enfrenta a ese ambiente con una mezcla de responsabilidad y angustia, porque aunque su influencia en la decisión de Damián no es pública, él sabe que existe, y esa conciencia lo coloca en una posición incómoda, sintiendo que cada mirada, cada comentario sobre el futuro de la fábrica, podría estar dirigido indirectamente hacia él, como si llevara una culpa que nadie ha señalado, pero que él no puede dejar de sentir. Ese mismo peso lo acompaña cuando intenta concentrarse en su trabajo, pero su mente no logra mantenerse en lo concreto, desviándose constantemente hacia escenarios posibles, hacia consecuencias que aún no se han materializado pero que percibe como inevitables, lo que termina afectando su rendimiento y su forma de relacionarse con los demás, generando una distancia que no pasa desapercibida para quienes lo conocen. En paralelo, Andrés continúa su intento de mediar entre Marta y Tasio, pero lo hace desde una posición cada vez más compleja, porque aunque comprende los argumentos de ambos, también percibe que el problema va más allá de una simple diferencia de opiniones, tocando aspectos más profundos como la confianza, el orgullo y la dificultad de reconocer errores en un momento en el que todos se sienten vulnerables. Cuando finalmente logra reunirlos en un mismo espacio, el encuentro no es tan explosivo como podría esperarse, pero sí está cargado de una tensión contenida que se manifiesta en cada pausa, en cada mirada esquiva, en cada palabra medida, como si ambos estuvieran intentando avanzar sin reabrir heridas que aún no han cicatrizado. Marta, fiel a su carácter, expone su postura con claridad, insistiendo en que la situación exige decisiones rápidas y firmes, mientras que Tasio, aunque menos directo, intenta explicar que su intención nunca fue poner en riesgo la empresa, sino evitar una decisión precipitada que podría haber tenido consecuencias igualmente graves, pero sus palabras, aunque sinceras, no logran disipar del todo la desconfianza. Andrés interviene en los momentos clave, no para imponer una solución, sino para recordarles que, en ese punto, lo más importante no es tener razón, sino encontrar una forma de actuar juntos, porque cualquier división interna solo facilitará que fuerzas externas, como Brossard, impongan sus condiciones sin resistencia. Mientras tanto, en la casa de los Salazar, la tensión entre Nieves y Pablo alcanza un punto más profundo, no tanto por la cuestión de Salva en sí, sino por lo que representa en términos de control y autonomía, porque detrás de la discusión sobre si debe o no asistir a la comida familiar, se esconde un conflicto más amplio sobre quién tiene el derecho de decidir sobre la vida de los demás. La hija, firme en su postura, no solo defiende su relación, sino también su derecho a ser escuchada, a no ser tratada como alguien incapaz de tomar decisiones propias, y esa determinación, aunque admirable, también introduce una dinámica nueva en la familia, obligando a sus padres a replantearse su papel y sus límites. Pablo, acostumbrado a ejercer una autoridad que rara vez ha sido cuestionada, se encuentra ahora en una posición incómoda, porque aunque sus preocupaciones sobre Salva no son infundadas, empieza a darse cuenta de que la forma en que las expresa puede estar dañando la relación con su hija más de lo que la protege,
un dilema que no sabe cómo resolver sin sentir que está cediendo terreno. En otro punto de la colonia, Eduardo sigue enfrentándose a las consecuencias de los rumores que lo vinculan con Begoña, y aunque intenta mantener la compostura, hay momentos en los que la presión se vuelve evidente, especialmente cuando se da cuenta de que esas habladurías no solo afectan su imagen, sino también la forma en que los demás interactúan con él, generando una distancia que antes no existía. Begoña, consciente de todo ello, empieza a experimentar una sensación de cansancio emocional que no proviene de un solo problema, sino de la acumulación de muchos, de la constante necesidad de justificar su comportamiento, de defender su integridad en un entorno donde la percepción ajena puede ser tan determinante como la realidad, y ese desgaste se refleja en pequeños gestos, en silencios más largos de lo habitual, en una mirada que parece buscar respuestas que no encuentra. Sin embargo, en medio de ese desgaste, el apoyo de Andrés sigue siendo un punto de equilibrio, una presencia que no elimina los problemas, pero que los hace más llevaderos, porque en su forma de estar, de escuchar, de acompañar sin imponer, hay una sinceridad que contrasta con la ambigüedad que domina otras relaciones en la colonia. Mientras tanto, en el dispensario, Miguel continúa lidiando con sus propios conflictos internos, intentando encontrar el momento adecuado para acercarse a Claudia, pero cada vez que cree estar listo, surge una nueva duda, una nueva inseguridad que lo hace retroceder, como si el miedo al rechazo fuera más fuerte que el deseo de avanzar. Manuela, con la experiencia que le da la vida, intenta ofrecerle una perspectiva distinta, animándolo a no dejar que las oportunidades pasen por miedo, recordándole que, en muchas ocasiones, el mayor arrepentimiento no proviene de lo que se intenta y falla, sino de lo que nunca se llega a intentar, palabras que Miguel escucha con atención, aunque no logra transformar inmediatamente en acción. Claudia, por su parte, comienza a percibir que algo está cambiando en la actitud de Miguel, aunque no tiene claro qué es exactamente, y esa intuición la lleva a observarlo con más detenimiento, a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, generando una tensión sutil, casi imperceptible, que podría ser el inicio de algo nuevo o simplemente una ilusión alimentada por las circunstancias. En paralelo, la relación entre Tasio y Paula continúa deteriorándose, no tanto por nuevos conflictos, sino por la incapacidad de reconstruir lo que se ha roto, porque aunque las disculpas han sido ofrecidas, la confianza no se recupera con la misma facilidad, y esa distancia se convierte en un recordatorio constante de que algunas acciones tienen consecuencias que no se pueden revertir con palabras. Esa realidad se hace aún más evidente cuando Tasio intenta interactuar con ella en un contexto laboral y se encuentra con respuestas frías, profesionales, desprovistas de cualquier cercanía, lo que refuerza su sensación de aislamiento en un momento en el que más necesitaría apoyo, creando un contraste doloroso entre su posición dentro de la empresa y su situación personal. A su vez, la conversación entre Fina y Digna sigue resonando en el ámbito más íntimo, porque el sentimiento de culpa que Fina expresa no es algo que se resuelva en un solo momento, sino que forma parte de un proceso más largo de aceptación y de reconstrucción, en el que Digna, con su experiencia y su fortaleza, intenta guiarla sin imponer, ofreciendo un tipo de apoyo que se basa más en la comprensión que en el juicio. Finalmente, cuando el día se acerca a su cierre, la sensación general en la colonia es la de estar al borde de algo que aún no se ha definido completamente, pero que todos perciben como inminente, como si cada decisión tomada en las últimas horas hubiera puesto en marcha una serie de acontecimientos que ya no se pueden detener. Y en ese contexto, la figura de Damián, aislado en su despacho, adquiere un significado simbólico, representando no solo a un hombre enfrentado a sus errores, sino a toda una estructura que empieza a tambalearse bajo el peso de sus propias contradicciones. La noche cae sobre la colonia con una lentitud pesada, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar hacia lo inevitable, y en ese descenso gradual de la luz, cada personaje queda atrapado en su propio espacio emocional, enfrentándose no solo a los acontecimientos del día, sino también a aquello que han evitado durante demasiado tiempo, porque cuando la incertidumbre alcanza cierto nivel, ya no basta con actuar, también es necesario mirarse a uno mismo sin excusas. Damián, solo en su despacho, vuelve a abrir los documentos que ya conoce de memoria, pero esta vez no lo hace buscando soluciones, sino intentando encontrar en las palabras escritas alguna señal que justifique sus decisiones, algo que le permita convencerse de que no ha sido un error dejarse llevar por Tasio. Sin embargo, cuanto más los lee, más evidente se vuelve que no se trata de un problema técnico ni legal, sino de una cadena de elecciones que han ido reduciendo su margen de acción hasta dejarlo prácticamente sin salida.
Al cabo de un momento, deja los papeles a un lado y se lleva las manos al rostro, en un gesto que no es habitual en él, porque siempre ha sido un hombre de control, de firmeza, y sin embargo ahora siente cómo ese control se le escapa, no por una fuerza externa concreta, sino por la acumulación de pequeñas grietas que, juntas, han debilitado toda la estructura sobre la que se sostenía su autoridad. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Marta no logra conciliar el sueño, dando vueltas en la cama mientras repasa mentalmente cada conversación, cada decisión, cada gesto de su padre, intentando entender en qué momento se produjo el punto de inflexión que los ha llevado hasta esta situación, pero en lugar de encontrar respuestas claras, lo único que emerge es una sensación de frustración, porque sabe que, aunque hubiera actuado de otra manera, quizá el resultado no habría sido muy distinto. Esa reflexión la lleva a levantarse y caminar por los pasillos en silencio, como si el movimiento pudiera ayudarla a ordenar sus pensamientos, pero lo único que consigue es sentirse aún más consciente del peso que recae sobre sus hombros, porque en ausencia de soluciones inmediatas, lo único que queda es resistir, mantener la empresa en pie el tiempo suficiente para encontrar una salida, aunque esa salida aún no esté definida. Por su parte, Tasio tampoco encuentra descanso, atrapado en una espiral de pensamientos que giran constantemente en torno a la misma idea. Que su consejo ha sido determinante en una decisión que ahora amenaza con destruirlo todo, y aunque intenta convencerse de que actuó con la mejor intención, esa certeza no basta para aliviar la culpa que siente, porque en su interior sabe que hay una diferencia entre querer hacer lo correcto y realmente lograrlo. En ese estado de inquietud, decide salir a la calle, buscando en el aire fresco una forma de calmarse, pero incluso allí, en medio de la aparente tranquilidad nocturna, la realidad de lo que está ocurriendo lo sigue, manifestándose en cada luz apagada, en cada puerta cerrada, en la sensación de que la colonia entera está conteniendo la respiración, esperando un desenlace que nadie puede anticipar con precisión. Mientras tanto, en la cantina, Miguel permanece más tiempo del habitual, no tanto por trabajo, sino porque evita regresar a casa, consciente de que allí lo esperan tensiones que no sabe cómo manejar, y en ese espacio intermedio, entre lo público y lo privado, encuentra una especie de refugio temporal donde puede enfrentarse a sus propios pensamientos sin la presión directa de los demás. Allí, en la quietud relativa del lugar, vuelve a pensar en Claudia, en las palabras que aún no ha dicho, en las oportunidades que ha dejado pasar por miedo, y aunque las recomendaciones de Manuela resuenan en su mente, no logra dar el paso, porque para él, expresar lo que siente no es solo una cuestión de valentía, sino también de asumir el riesgo de que todo cambie, y ese cambio, en un momento de tanta inestabilidad, le resulta especialmente difícil de afrontar. Claudia, por su parte, se encuentra en su propia casa, pero lejos de la tranquilidad que ese espacio debería ofrecerle, también experimenta una sensación de desasosiego que no logra explicar del todo, porque aunque no conoce la magnitud de lo que ocurre en la empresa, sí percibe que algo en el ambiente ha cambiado, algo que afecta no solo a su trabajo, sino también a la forma en que se relaciona con quienes la rodean. Esa intuición la lleva a recordar conversaciones recientes, miradas que antes no tenían significado y que ahora adquieren un matiz distinto, especialmente en lo que respecta a Miguel, cuya actitud le resulta cada vez más difícil de interpretar, generando en ella una mezcla de curiosidad y cautela que podría ser el inicio de un proceso más profundo. Al mismo tiempo, en la casa de los Salazar, la tensión acumulada durante el día no desaparece con la llegada de la noche, sino que se transforma en una distancia emocional que se manifiesta en silencios prolongados, en miradas que evitan el contacto, en una convivencia que, aunque no es abiertamente conflictiva, carece de la naturalidad que solía tener. Nieves, sentada en la mesa de la cocina, reflexiona sobre lo ocurrido, cuestionándose si su insistencia en defender a Salva ha sido la mejor decisión, pero al mismo tiempo, sabe que ceder habría significado traicionarse a sí misma, y esa dualidad la mantiene en un estado de tensión constante, porque entiende que, en este tipo de situaciones, no hay soluciones perfectas, solo elecciones que implican distintos tipos de pérdida. Pablo, por su parte, se encierra en su propio silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar sus preocupaciones sin parecer autoritario, lo que lo lleva a una especie de bloqueo emocional que complica aún más la situación, porque en lugar de abrir un espacio de diálogo, su actitud refuerza la distancia que ya existe entre él y su familia. En otro punto de la colonia, Eduardo camina solo, intentando ordenar sus pensamientos mientras lidia con el peso de los rumores que lo rodean, consciente de que,
Aunque no tengan fundamento, esas habladurías pueden afectar no solo su reputación, sino también su posición dentro de la comunidad, generando una inseguridad que no había experimentado antes con tanta intensidad. Begoña, desde la ventana de su habitación, observa la noche con una mezcla de cansancio y reflexión, sintiendo cómo todos los conflictos que la rodean empiezan a converger en su interior, no como problemas aislados, sino como partes de una misma realidad compleja en la que cada decisión, cada palabra, cada silencio tiene un impacto que se extiende más allá de lo inmediato. En ese estado, recuerda la conversación con Andrés, el apoyo que le ofreció sin condiciones, y se da cuenta de que, en medio de tanta incertidumbre, ese tipo de vínculos son los únicos que realmente sostienen, porque no dependen de estrategias ni de intereses, sino de una comprensión mutua que no necesita ser explicada constantemente. A su vez, Andrés, que también permanece despierto, reflexiona sobre su papel en todo lo que está ocurriendo, consciente de que no puede limitarse a observar, pero tampoco puede imponer soluciones sin considerar las consecuencias, lo que lo coloca en una posición delicada, en la que cada paso debe ser medido con cuidado, porque cualquier error podría agravar aún más la situación. En la fábrica, aunque la actividad se ha detenido por la noche, el espacio no está completamente en calma, porque incluso en la oscuridad, el lugar parece conservar la energía de lo ocurrido durante el día, como si las paredes mismas guardaran memoria de las decisiones tomadas, de las tensiones acumuladas, de las incertidumbres que aún no encuentran resolución. Gaspar, que ha decidido pasar por allí antes de regresar a casa, recorre las instalaciones con una mirada que combina experiencia y preocupación, consciente de que ha visto otras crisis, pero también de que cada una es distinta, y que en esta ocasión hay factores que escapan a lo habitual, como la presencia de intereses externos que no se rigen por las mismas lógicas que han sostenido la empresa hasta ahora. En ese recorrido, se cruza con Tasio, y aunque el encuentro es breve, basta para que ambos compartan una comprensión silenciosa de la situación, sin necesidad de palabras, porque en ese momento, lo que sienten es demasiado complejo para ser reducido a una conversación simple, y cualquier intento de hacerlo probablemente resultaría insuficiente. Finalmente, cuando la noche alcanza su punto más profundo, la colonia entera parece quedar suspendida en una especie de pausa, un instante en el que nada ocurre en apariencia, pero en el que todo se está gestando en el interior de cada personaje, preparándolos para un día siguiente que, sin duda, no será como los anteriores, porque cuando las decisiones empiezan a mostrar sus consecuencias, ya no hay forma de volver atrás, solo queda avanzar y enfrentar lo que venga, con todas las dudas, miedos y esperanzas que eso implica. El amanecer del día siguiente no trae claridad, sino una especie de inquietud más definida, como si todo aquello que durante la noche se había mantenido en un estado latente empezara ahora a tomar forma concreta, obligando a cada uno a enfrentarse no solo a lo que ha ocurrido, sino también a lo que está por venir, porque cuando una amenaza deja de ser una posibilidad abstracta y se convierte en una realidad tangible, ya no hay espacio para la negación. Damián, con el rostro marcado por el cansancio, desciende al comedor con una lentitud que refleja no tanto su edad, sino el peso de las decisiones recientes, y aunque intenta mantener una apariencia de normalidad, hay en su mirada una ausencia que no pasa desapercibida para quienes lo conocen, porque en el fondo sabe que el tiempo de las dudas ha terminado y que ahora debe enfrentarse a las consecuencias de haber confiado en un camino que ya no puede controlar. Marta, al verlo, percibe inmediatamente ese cambio, esa fragilidad que rara vez ha visto en su padre, y aunque una parte de ella siente el impulso de reprocharle lo ocurrido, otra comprende que hacerlo en ese momento no aportaría nada, porque lo que está en juego supera cualquier discusión personal, obligándola a adoptar una postura más pragmática, centrada en lo que aún se puede salvar. Al mismo tiempo, Tasio se presenta en la casa grande con una determinación que intenta ocultar la inquietud que lo acompaña desde la noche anterior, consciente de que no puede permanecer al margen de lo que ha contribuido a desencadenar, y aunque no sabe exactamente qué puede hacer para revertir la situación, siente la necesidad de estar presente, de asumir su parte de responsabilidad de una forma más activa. El encuentro entre los tres no está marcado por reproches abiertos, pero sí por una tensión contenida que se percibe en cada pausa, en cada palabra medida, porque todos entienden que, más allá de las diferencias, están atrapados en la misma situación, una situación que requiere decisiones urgentes y, al mismo tiempo, una claridad que ninguno parece tener completamente. Justo en ese momento,
la llegada de nuevas informaciones sobre los movimientos de Hugo Brossard confirma lo que ya temían. El proceso de traslado de la producción no es una amenaza lejana, sino un plan en marcha que avanza con rapidez, reduciendo aún más el margen de maniobra y obligando a Damián a enfrentarse a la posibilidad real de que Perfumerías de la Reina deje de existir tal como la conocen. Esa confirmación actúa como un punto de inflexión, porque transforma la incertidumbre en urgencia, llevando a Marta a proponer una estrategia más agresiva, basada en intentar negociar directamente con los responsables del grupo francés o buscar alternativas que permitan mantener al menos una parte de la producción en la colonia, mientras que Tasio, aunque menos concreto en sus propuestas, insiste en la necesidad de no rendirse sin luchar, apelando a un sentido de pertenencia que va más allá de los números. Damián escucha ambas posturas, pero esta vez su silencio tiene un matiz distinto, porque ya no es el silencio de la duda, sino el de alguien que empieza a aceptar que, independientemente de lo que haga, no podrá evitar por completo el impacto de lo que está ocurriendo, lo que lo lleva a plantearse no solo cómo salvar la empresa, sino también cómo proteger a las personas que dependen de ella. Mientras tanto, en la colonia, los rumores sobre el traslado de la producción comienzan a tomar forma más concreta, generando reacciones que van desde la incredulidad hasta el miedo abierto, porque para muchos trabajadores, la fábrica no es solo un empleo, sino la base de su estabilidad, y la posibilidad de perderla introduce una incertidumbre que afecta todos los aspectos de su vida. Gaspar intenta nuevamente mantener la calma, pero incluso él reconoce que la situación ha superado el punto en el que las palabras pueden tranquilizar a los demás, lo que lo lleva a centrarse en lo práctico, en cómo organizar el trabajo, en cómo mantener la actividad mientras aún sea posible, como una forma de resistir en medio del caos. En paralelo, la relación entre Tasio y Paula alcanza un punto de estancamiento que parece difícil de revertir, porque aunque ambos continúan interactuando en el ámbito laboral, la distancia emocional se ha consolidado de tal manera que cualquier intento de acercamiento se percibe como forzado, generando una dinámica fría que refleja no solo un conflicto personal, sino también el desgaste general que afecta a todos en ese momento. A su vez, Andrés continúa desempeñando su papel como mediador, pero lo hace con una conciencia cada vez mayor de los límites de su influencia, porque aunque puede facilitar el diálogo y fomentar la comprensión, no puede tomar decisiones por los demás ni eliminar las consecuencias de lo que ya ha ocurrido, lo que lo obliga a aceptar que, en algunos casos, su función no es resolver, sino acompañar. En ese contexto, su cercanía con Begoña adquiere una relevancia especial, porque ambos se encuentran en una posición similar, tratando de sostener a quienes los rodean mientras lidian con sus propias inquietudes, creando un vínculo que, aunque no siempre se expresa abiertamente, se manifiesta en pequeños gestos, en miradas que transmiten más que las palabras. Mientras tanto, Miguel finalmente se enfrenta a la decisión que ha estado postergando, comprendiendo que no puede seguir esperando un momento perfecto que probablemente nunca llegue, y aunque el miedo sigue presente, decide que es preferible arriesgarse a una respuesta incierta que permanecer en una duda constante, lo que lo lleva a acercarse a Claudia con una determinación que, aunque frágil, representa un paso significativo en su desarrollo personal. Claudia, sorprendida por ese cambio en su actitud, reacciona con una mezcla de curiosidad y cautela, porque aunque no rechaza la posibilidad de explorar algo más, también es consciente de que el momento no es el más sencillo, y que cualquier decisión en ese ámbito podría verse afectada por el contexto más amplio en el que ambos se encuentran. En la casa de los Salazar, la situación entre Nieves y Pablo empieza a evolucionar hacia una forma de entendimiento más matizada, no porque hayan resuelto sus diferencias, sino porque ambos reconocen la necesidad de encontrar un equilibrio que les permita mantener la relación sin renunciar completamente a sus principios, lo que abre la puerta a un diálogo más constructivo, aunque aún frágil. Eduardo, por su parte, comienza a asumir que los rumores no desaparecerán por sí solos, lo que lo lleva a replantearse su forma de enfrentarlos, entendiendo que, en algunos casos, la mejor respuesta no es la negación, sino la coherencia en sus acciones, una idea que, aunque sencilla en teoría, requiere un esfuerzo constante en un entorno donde la percepción ajena tiene tanto peso. Begoña, en medio de todo ello, experimenta una especie de claridad inesperada, como si la acumulación de tensiones hubiera llegado a un punto en el que ya no es posible seguir reaccionando de forma impulsiva, obligándola a adoptar una perspectiva más amplia, en la que cada problema se inserta en un contexto mayor que requiere paciencia, firmeza y, sobre todo, honestidad consigo misma.
Esa claridad se refleja en su forma de interactuar con los demás, más directa, más serena, menos condicionada por el miedo a lo que puedan pensar, lo que no elimina las dificultades, pero sí le permite afrontarlas desde una posición más sólida, convirtiéndose en un punto de referencia para quienes la rodean. Finalmente, cuando el día avanza hacia su cierre, la situación general sigue siendo incierta, pero hay un cambio sutil en la forma en que los personajes se posicionan frente a ella, porque aunque no tienen todas las respuestas, empiezan a asumir que la única forma de atravesar ese momento es enfrentándolo de manera conjunta, reconociendo tanto sus errores como sus fortalezas. Y en ese reconocimiento, en esa aceptación de la realidad tal como es, se encuentra una especie de esperanza contenida, no basada en la certeza de un resultado favorable, sino en la convicción de que, incluso en las circunstancias más difíciles, aún existe la posibilidad de elegir cómo actuar, cómo responder, cómo sostener aquello que realmente importa, aunque todo lo demás parezca estar en riesgo.